Amados amigos, con la fiesta del bautismo del Señor que celebramos hoy, en este segundo domingo de enero, se cierra el tiempo de Navidad para introducirnos en la liturgia del tiempo ordinario, en la Navidad y en la Epifanía. Hemos celebrado el acontecimiento más determinante de la historia del mundo religioso. Dios ha hecho una opción por nuestra humanidad, por cada uno de nosotros, y se ha revelado como aquel que nunca nos abandona a un destino ciego, a una impiedad del mundo. Esa es la fuerza del misterio de la encarnación, la humanidad de nuestro Dios que nos quiere comunicar su divinidad a todos sus hijos en la persona de Jesucristo. La primera lectura del profeta Isaías en el capítulo 55 del 1 al 11. Buscadme y viviréis. La invitación que hace el Señor a todos aquellos judíos que vivían en su tiempo. El poema de la primera lectura es uno de los textos maravillosos producido por la teología profética. El llamado del Deutero Isaías nos habla de la palabra de Dios que como la lluvia da vida, moviliza todas las energías de la naturaleza. Es un texto que aparece varias veces en los ciclos litúrgicos. El poema es complejo, es decir, no es una pieza homogénea. Puede prestarse a varias lecturas y a interpretaciones simbólicas que muchas veces no llegamos, según la circunstancia. Cierra el ciclo de la parte que se conoce el Deutero Isaías y por eso mismo ha podido ser retocado en circunstancias distintas de la transmisión. Tiene dos partes bien claras, del capítulo del 1 al 5 y del 6 al 11, e incluso se completa con un epílogo del 12 al 13. La primera parte nos habla de la alianza y de su renovación. La segunda es la descripción del camino de Dios por medio de la palabra que da vida. Se puede poner de manifiesto en la liturgia de hoy que quien se acerca a escuchar a Dios tendrá vida. ¿Cómo? Por medio de la palabra que anuncian sus profetas, sus sabios e incluso toda la tierra. El simbolismo de la lluvia y de la nieve, símbolo de vida, es algo proverbial. Por eso, aplicado a Jesús, que abandona Nazaret para comenzar a hablar como profeta, tiene todo un sentido. A Dios hay que escucharlo por medio de los verdaderos profetas que interpretan la historia, porque toda liberación y restauración es fruto de su palabra, de su acción eficaz. Una segunda lectura tomada de la primera carta de San Juan, en el capítulo 5 del 1 al 9. Creer en Cristo y amar a Dios en los hermanos. Es uno de los textos en lo que el autor de esta carta, escribiendo a su comunidad, le propone un cristianismo práctico. No es posible creer en Dios sino aceptando a Jesucristo. Y por eso, deduce el autor, se han de cumplir los mandamientos de Dios. La polémica está servida en este texto, que no solamente teológico, sino cristológico y eclesiológico. A Dios se le encuentra por medio de Cristo, por la fe.
Pero este creer no es el gozo de un mundo estético, ni la apologética extremista de que hay que creer en Dios y en Cristo porque no hay más remedio. Porque solamente la fe en Cristo, revelador de Dios, hace posible una vida de fraternidad, es decir, de amor entre los hermanos. A eso nos referimos con la expresión de un cristianismo práctico. Los mandamientos de Dios en plural se reducen a un singular, el amor a los hijos de Dios. Así es como crece la fe más ortodoxa para este cristianismo que se propone al mundo. Esa es la fuerza de la fe que vence al mundo, porque para el autor el mundo no son las cosas, la naturaleza, lo ecológico, sino que el mundo es el desamor, el odio, la guerra, la maldad. Y todo esto no crece en la espesura del bosque o en las hinduras de las rocas, crece en el corazón humano y está absolutamente personalizado. Y la fe que vence a este mundo es el amor que se apoya en Jesucristo y se ha revelado por medio de tres testigos: el Espíritu, el agua y la sangre. Los dos primeros hacen referencia al texto del Evangelio de hoy, el tercero a su muerte. El Evangelio de Marcos en el capítulo 1 del 7 al 11 que hoy proclamamos, el bautismo en el Espíritu. En las tradiciones cristianas primitivas, el Evangelio del Hijo de Dios, como le llama Marcos, no comienza de improviso, sin cerrar el pasado, sin romper los silencios y las noches de espera y esperanza de un tiempo nuevo. Muchos creyeron que eso había llegado con Juan el Bautista, y esto se conserva latente en el cristianismo antes de que comenzaran a ponerse en pie las identidades de la religión nueva. El cristianismo hoy, y no se discute que Juan el Bautista fue el precursor de Jesús, al menos en la interpretación fundamental. Había pues que separar y decir algo de cómo todo comenzó en Galilea. Pero Jesús conoció al Bautista, que incluso se interesó por su causa y su predicación, y no se quedó con él. Por eso el texto muestra, por medio de la escena del bautismo, la diferencia entre un proyecto penitencial, como es el proyecto de Juan, y el proyecto evangélico, como es el proyecto de Jesús. Obviamente el proyecto de Jesús supera todo, e incluso el bautismo de Juan, que era simbólico y simplemente penitencial, y muy distinto del bautismo que usted y yo hemos recibido. El bautismo es el Espíritu de Dios. Lo más importante no es la cantidad de agua, porque es un símbolo que lava el interior. La gran diferencia es el Espíritu Santo que el Señor nos regala cuando somos bautizados, cuando desde pequeños nuestros padres o nosotros tomamos la opción de ser consagrados a Dios, no simplemente para que se nos perdonen los pecados, sino para hacernos hijos de Dios, dejar de ser simplemente criaturas y convertirnos en el Hijo, con todo lo que eso implica. Y el texto nos habla del testimonio de Juan el Bautista sobre Jesús, quien llevará a cabo su obra, no por un bautismo de agua, aunque sea un símbolo, sino por el bautismo del Espíritu, no por un bautismo penitencial,
sino por un nuevo renacer en el agua y en el espíritu. Es una escena cristológica de las primeras comunidades cristianas, que Marcos ha asumido como inauguración solemne del ministerio público de Jesús. Es la presentación profética, pero sencilla, del que ha de revelar a Dios, sus mandamientos, sus proyectos de salvación y de gracia. Jesús vino al Jordán como hombre, a pasar por el Jordán como el pueblo. Quedó constituido en el profeta definitivo del Dios de la salvación. Por eso se ha dicho que este es un relato de vocación profética. La escena del bautismo de Jesús en los textos evangélicos viene a romper el silencio de Nazaret de varios años. Se puede calcular en unos 30 años. El silencio de Nazaret, sin embargo, es un silencio que se hace palabra profética y llena de vida, que nos llega en plenitud como anuncio de gracia y de liberación. El bautismo de Jesús se enmarca en el movimiento de Juan el Bautista, que llamaba a su pueblo al Jordán, el río por el que el pueblo del Éxodo entró en la tierra prometida, a cruzar nuevamente simbólicamente ese río, así como lo cruzó del desierto a la tierra prometida. Ahora le toca vencerlo y cruzarlo desde el pecado al arrepentimiento, sobre todo para ser penitente y el perdón de los pecados. Una etapa nueva y decisiva, más bien, donde fuera posible volver a tener conciencia e identidad de pueblo de Dios. Allí el judío, al cruzar el Jordán y entrar en la tierra prometida, se iba a identificar con el pueblo de Dios. Aquí, al cruzar el Jordán, a recibir el bautismo y abrirse al programa evangélico de Jesús, se va a universalizar también este plan de salvación para todos, con agua y con espíritu, no solo con agua. Jesús quiso participar en ello por la solidaridad con la humanidad, no porque Él lo necesitara. Es verdad que los relatos evangélicos van a tener mucho cuidado en mostrar que ese acto del bautismo va a servir para que se rompa el silencio de Nazaret y todo el pueblo pueda escuchar que Él no es un pecador más que viene a hacer penitencia. Él es el Hijo eterno de Dios, que como hombre pretende imprimir un rumbo nuevo a una era nueva. Pero no es la penitencia y los símbolos viejos de lo que cambian el horizonte de la historia y de la humanidad, sino el que dejemos que Dios sea verdaderamente el Señor de nuestra vida. Y Jesús, al asumir esa condición, también nos rescata y nos salva. Que nosotros que hemos recibido el bautismo que Jesús instituye, diferente al bautismo joánico, aquel simbólico, aquel penitencial, aquel que invitaba a cambiar, y Jesús que hace un nuevo bautismo, en que lo importante no es solamente la penitencia, sino hacernos hijos de Dios, hacernos coherederos de Él. Que nosotros hoy, al celebrar nuestro bautismo y renovar nuestro compromiso, también nos sintamos salvados y acompañados por Jesús, y que vivimos entre hermanos, y que en ese bautismo recibimos la fe, y por lo tanto tenemos una sola fe, un solo bautismo y un solo Dios Padre de todos. Feliz jornada para todos. Un solo Señor, una sola